más bonito que Platón es Castaneda y es el indio. Hemos inventado y mantenemos un mundo que luego nos encierra como un anillo. Eso se llama víctimas de su propio invento. Matar el tigre y asustarse con el cuero. ¿No es cierto? La lógica que excluyó la vida. Entonces, cerramos el mundo y nos encerramos en él como un anillo y llega la desesperanza total, el pronóstico total, la máquina dirigiendo la cosa. Ya el diálogo, incluso yo veo en los médicos, ya es a través de máquinas. Uno, te tomas esta radiografía, esta resonancia, me la traes mañana, doctor, vengo a hacerme un control prenatal, hacerte la ecografía y anda ahí y mira lo bonito que se mueve el muchachito, mira cómo se chupa el dedo, ¿no? Y nos quedamos en eso. Nos vamos encerrando como un anillo. Es que, yo no sé, es muy jodido. El diálogo entre médicos y pacientes ya es a través de una computadora, en algunos. En los alternativos, qué dolor, pues. Meten la computadora y la computadora le da los remedios que pueden ser, después de hacer eso, y de allí va escogiendo remedios. Mete uno en la computadora y le sale un muñequito donde poner las agujas de acupuntura. Es impresionante. Busca en el vademecum a ver qué esencias florales son las que tiene que dar. Busca en el segundo tomo de Dosh cuáles son las agujas para el lumbago, para la ciática, para la dismenorrea, para la amigdalitis, para el mal de ojo, para todas esas cosas. Eso es horrible. Entonces eso nos va encerrando como un anillo. Y por eso es que nos causa angustia cuando, la misma angustia que le causó al tipo cuando lo dejaron levantar y comenzó a ver así en la cueva de Platón. Eso es sobao, cuando nos damos cuenta. Por eso dicen a veces, no, es que después de las charlas de Payán se le mueve a uno el piso. No es eso. Después de las charlas de Payán, uno lo que se da cuenta es que no tenía piso. O sea que estaba viviendo un mundo utópico, un mundo de esos virtuales. Porque hasta ahora lo que hemos visto son las trampas. Poco a poco iremos viendo más las diferencias y veremos la posibilidad, como decíamos, de hacer las cosas. Ese anillo que hemos construido, ese mundo que hemos construido, ese anillo, se nos vuelve, se nos vuelve, pero miren esto, dice, nos es. Este me parece más horrible, yo diría, se nos vuelve. Este dice, es, más berraco eso. Nos es absolutamente necesario para vivir, el vademecum. Oh, ¿cómo voy a hacer yo medicina sin vademecum, doctor? Deben estar pensando todavía alguno o alguna de ustedes y con mucha razón. ¿Cómo voy a hacer vademecum sin tener un diagnóstico de hipertensión, un diagnóstico de glaucoma, de gripa, de amigdalitis, de prostatitis, de leiomioma, etcétera? ¿Cómo? ¿Cómo a ese loco se le ocurre decir que mis diagnósticos, el fruto de mi estudio durante 7, 10, 15 o 20 años no sirve para un carajo? No, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer medicina sin diagnóstico? ¿Cómo voy a saber si el tipo se curó? Si antes no he dicho que tiene una amigdalitis y después ya digo que no tiene la amigdalitis. No puede ser eso. Déjeme algo, déjeme alguna cosita. ¿Cómo que déjeme alguna cosita, boludo? ¿Cuánto pesan las amígdalas? Pensarán que 20 gramos. No, mucho. Yo no sé cuánto. 10 miligramos. Y el paciente pesa 90 kilos, o pendejo. ¿Cómo vas a supeditar 90 kilos, así sea mecanicistamente, a 10 miligramos, hombre? Estás loco. No es de locos eso. A mí me parece que están locos. Ahora, eso no quiere que a veces haya que operarlas, pues claro, porque ya no pudiste más. Claro que sí, hombre. No estoy diciendo que no. Pero es tu último pataleo. De modo que eso es. Mire, ese anillo nos es absolutamente necesario para vivir. Lo volvemos necesario para vivir. Es la cueva de Platón de donde nos da tanto miedo salir. Y cada vez que nos encontramos con una aguja o un alternativo, ¿qué hacemos? En vez de coger la aguja con espíritu liberador,
la metemos otra vez en ese anillo y en esa cueva de Platón. Entonces decimos, no, yo trato la hipertensión, a veces con eso que la usan para bajar, pues cualquier cosa de esas. Ranitidina es que, bueno, cualquier cosa de esas. Ah, no, ranitidina es para el estómago, ¿no es? Yo es que no me sé eso. Furosemida, a veces la bajo con eso. Si con eso no responde, le pongo acupuntura. Si el organismo se niega a ser controlado y a cumplir mis órdenes, pues para eso tengo esencias florales. Si no cumple con eso, le pongo a voltear los chakras a la visconversa. Y si con eso no tiene, para eso acabo de salir de un curso que dictó Payán de terapia neural, me compro un libro y me agarro a ponerle agujas. Eso no es, ¿está claro? De modo que zafa con esos cursos. A mí me da mucho temor eso. Cursitos de fin de semana y entonces va el tipo y consume acupuntura. Otro cursito de fin de semana o viene alguien 3 días y entonces ya, Payán, enséñame dónde se ponen los puntos de terapia y consume terapia neural. Y entonces uno se encuentra a la gente pues con esas armas terapéuticas a lo rango. Como si un burro detrás de un burro hasta juntar 80 burros fuera una locomotora. No, el pisco, la pizca sigue siendo 80 burros, uno de acupuntura, uno de homeopatía, uno de terapia neural y no sale con nada. No está haciendo terapia neural, está pisoteando la vida, se está pisoteando él mismo. Eso hay que tenerlo muy claro, porque es otra concepción, ya se han dado cuenta de eso. Entonces ese anillo nos es absolutamente necesario para vivir, pero no es todo lo que hay. Eso es la esperanza. Eso no es todo lo que hay. Eso ha sido inventado y mantenido por nosotros encerrándonos en ese anillo. De modo que eso no es todo lo que hay. Hay muchas más posibilidades de construcción. Aquí las hemos dado ya así, cambiando la historia clínica por una historia de vida. Cambiando el conocimiento del que chulea cositas por el asombro de cómo te comenzaron las cosas y cómo te sentís. Cambiando la posibilidad sencillamente de controlar y meterte en un modelo por la posibilidad de impulsar, de no ir contra la presión arterial, ni ir contra la infección, ni ir contra la artritis, sino impulsar las potencialidades vitales, las potencialidades biológicas, las potencialidades enzimáticas, díganla así, no más, las posibilidades hormonales, las posibilidades neuronales, las posibilidades sinápticas, las posibilidades de los oligoelementos o microelementos que hay dentro de la célula, las posibilidades de la memoria de la célula. Eso estamos diciendo que es una posibilidad real con la terapia neural. Es real. Se puede hacer todos los días. La hacemos todos los días. Los procesos autoorganizativos se salen de nuestro control, pero son más bonitos, mejores y más productivos que los que da nuestro control y que nosotros queremos meter a la gente. Pero no es todo lo que hay. Hay muchas más posibilidades de construcción. Por eso comenzamos esta mañana diciendo que íbamos a construir entre todos y todas un pensamiento, un conocimiento que acepte lo que no cabe dentro de él. ¿Está claro eso? De construcción. Y sobre todo hay infinitamente mucho más que ya no es nuestra construcción. Ese es Andrómeda. Es todo el cosmos conspirando, porque en todo el cosmos está la vida. Es que miren hasta dónde hemos llegado con el antropocentrismo. A mí me da risa cuando leo, se lanza sonda a Marte, que no sé si ya llegó o va a llegar, para buscar vida en Marte. Digo yo, pero qué bestias, ¿no? Mandan la sonda a Marte, se encuentran con semejante mole, que de por sí es vida. ¿Se dan cuenta cómo es el antropocentrismo de bestia? Voy a lanzar una sonda a Marte, semejante mole, a ver si hay vida. Es decir, me voy a chocar con esa mole de vida para buscar si hay vida. Si hay vida desde el antropocentrismo. Es que es muy berraco eso. Entonces se niegan todas esas
todas esas cosas. No sé si tengan algún comentario. Bueno, entonces sigamos. Y vamos a entrar a lo que hemos hablado desde esta mañana, de qué es un paradigma. Porque todo esto va constituyendo un paradigma, una forma de pensar. La cueva de Platón era un paradigma, creaba un paradigma. Entonces un paradigma podemos decir que es un modelo ejemplar. Esto es tomado de los filósofos. Es un modelo ejemplar. Miren esto. Y aquí nos vamos a detener. Es un modelo ejemplar al cual adaptamos y ajustamos imperfecta y arbitrariamente. Tenemos un modelo ejemplar y a ese modelo ejemplar ajustamos imperfecta y arbitrariamente las cosas que oímos, tocamos, gustamos, olemos y vemos. Es la cueva de Platón. Al final, el modelo paradigmático se convierte en la única realidad aceptada y se toma como la verdad. Paro allí y vamos a pensar, a reflexionar un poco en esto entre todos y todas nosotras. ¿Ustedes qué opinan de eso? Desde la vida médica, si quieren, o desde donde les dé la gana, ¿no? Pero ¿qué opinan de eso? Que sigue siendo la misma trampa, en el sentido de que hay un esquema que yo pongo antes y después después. Eso. Lo mismo que lo demás, Claro. Por ejemplo, ustedes estudiaron artritis, ¿no es cierto? En los libros, lo leyeron, nos tocó aprenderlo, otros lo enseñaron. La artritis que aprendimos es un modelo ejemplar. Nos pintan los libros un modelo de artritis, ¿no es cierto? Un modelo ejemplar. Ese es un paradigma de artritis. A ese modelo ejemplar adaptamos y ajustamos al pobre paciente, que es lo que nosotros oímos, tocamos, gustamos, olemos y vemos. ¿Alguno en su cagada vida ha encontrado un artrítico perfecto? Ni por el carajo. Un artrítico que quepa en la descripción de artritis que tiene, ni uno me atrevo a decirlo. Porque allí, por ejemplo, no describen la artritis de mi paciente cuando me dijo que yo que sí sabía de artritis, ahí no describen la de ella, que le había comenzado por la rodilla después de que se había hecho hacer un aborto. Ahí no se describe eso. Pero ¿qué hace uno? Coge el pobre paciente, que es lo que uno toca, gusta, huele y ve, y lo mete allí de un zapatazo. Y entonces ahí lo meto en el modelo paradigmático de artrítico, y como tiene migraña con la otra pata, lo meto en el de migraña, y como tiene lumbago con la otra pata, lo voy metiendo en el modelo, y ahí lo voy metiendo. ¿Sí o no? Una vez un tipo lo invitaron a un matrimonio, porque esto está como canción esta hora. A un tipo lo invitaron a un matrimonio. Y entonces, claro, el matrimonio era el sábado, mandó a hacer su vestido y todo lo demás. Y entonces el tipo fue el sábado donde el sastre a medirse su vestido para irse para el matrimonio ahí mismo. Sastre le tenía su vestido, pues es decir, su modelo perfecto. El tipo se pone el vestido, saco, y se pone y se ve frente al espejo y le dice al sastre: no joda, mira, esta manga quedó más larga que esta, ¿y cómo voy a ir allá? Dice: no seas pendejo, le dice el sastre, no te preocupes, pues como esta está tan larga, haces así, bajas un poquito el bracito, subís el hombro y fíjate que te quedan iguales. Tipo, sí, ole, no, sí, verdad, así no se me nota. Pero no, mira, se me arma aquí esta arruga. No, pues haces así, para atrás, y se te quita la arruga, pendejo. Claro, pero cuando hace así, claro, el pantalón ya se le corre para acá el prense, la cosa esa. Dice: pero mira, no, pues
volteas así, ¿no? Y ahí vas, ¿no? Pero claro, cuando hace así, lógicamente, el otro se le... Entonces tenés que voltear el pie. Tocas el tipo hasta que queda bien ahí. Se fue para la fiesta, ¿no? Entonces el tipo va entrando a la fiesta así, ¿no? Y dice una señora, ay, pobrecito, mira ese tipo tan contrahecho. Y la letra le dice, no, pero lo berraco el sastre que le hizo ese vestido tan perfecto. Sí, ¿ah? Nosotros hacemos así. Esta cabecita en el modelo de acá, el otro en el modelo de acá, y ahí lo vamos chungueando. Y entonces los pacientes van por la vida así, ¿no? Pero mira, pero fíjate cómo camina. Ah, sí, pero no le duele ni la articulación, ni la jaqueca, ni nada. Mira, químicamente está perfecto ya. Eso es muy berraco. Entonces, eso es lo que tocamos, gustamos, olemos y vemos y ¡tan! Lo metemos allí. Claro, y entre más lo metemos, por algún otro lado sale, porque es vital. Porque si nosotros pudiéramos como un periódico recortarle, hecho, pero el maldito, desgraciadamente, la vida la caga y sale por todas partes, se desborda por todas partes. Entonces, lo que ha ocurrido con lo que hemos visto desde esta mañana es que al final ese modelo, lo que hemos dicho, se vuelve la realidad. Si uno dice, acepto, esto es un modelo, el cual es inalcanzable, pero esto no es la realidad, las cosas cambian, y eso es a lo que los estoy invitando a reflexionar, ¿no es cierto? A darse cuenta de que no es que cojan su modelo y lo boten para el carajo, no es que quemen los libros, aunque yo sí quemé unos, no he hecho casi todos, pero no es que quemen los libros, no, frescos, pero que se den cuenta lo que eso representa, y que si están haciendo el esfuerzo, como lo están haciendo ustedes, que esto es un esfuerzo, y yo entiendo al compa y hay que decirlo eso porque eso a uno lo jode, pues que sea un esfuerzo valedero para que las cosas cambien. Yo me acuerdo cuando estábamos con Germán, hace 30 años, pues con Germán Duque, ya hablaremos algo de él, alma bendita, pero hablaremos de él. Cuando estábamos con Germán Duque, pues él venía de la ortodoxia y yo también, de la más pura, y un día le digo yo a Germán, ¿a vos no te emputas que la gente se mejore? Y me dice Germán, sí, oís. Claro, porque es muy berraco ver uno que todos los días le tumban lo que uno tenía como dogma. Imagínense en esa época, ¿no? ¿Ah? A Julio César Payán, que tenía como dogma que los leiomiomas de más de 12 semanas de embarazo o que estuvieran produciendo hemorragias había que histerectomizarlas. ¿Ah? Que la maldita señora esa le ponga a uno unas agujitas en un pie o en una mano o en el útero y que no le vuelvan las hemorragias, pero que el útero permanezca grande. A mí eso me emberracaba mucho y me confrontaba mucho, porque yo decía, Dios mío, pero yo qué he estado enseñando, qué he estado haciendo, porque eso lo confronta a uno. Qué joda, qué jartera que estas agujas funcionen, decía yo todos los días, porque es muy berraco, lo confrontan a uno, pero chévere, hay que dejarse confrontar, pues qué más se puede hacer, ¿no es cierto? Yo hice un curso de magnetoterapia con el doctor García Figuero, que había sido profesor. Perdón para que oigamos, el micrófono está por acá. Ah. Tome, profe. Sí, les decía que yo hace unos años hice con el doctor García Figuero, que creo que había sido director del Instituto de Gastroenterología, un curso de magnetoterapia. Y empezó la charla así, dice: después de 45 años de médico y profesor, durante los cuales no curé a nadie y enseñé a no curar a nadie, le vengo a decir que estamos asistiendo al apocalipsis de la medicina oficial y estamos en los albores de la medicina cuántica. Correcto. Y eso se está dando. Bueno. Esto es un paradigma general, ¿ya? Un paradigma.
Pero veamos qué es un paradigma social. Porque eso va siendo parte. La ciencia médica, nuestra ciencia médica, en la cual hemos depositado tantas vidas, todo nuestro saber, todas nuestras posibilidades, hace parte de un paradigma social. Esta mañana hablábamos con una compañera paciente y hablábamos de eso, de lo que representan. Es que los pacientes son los que nos dan razón a nosotros. Es un paradigma social el que da el concepto de curación. Es un paradigma social y da el concepto de adaptarse a una cultura, lo cual se considera como sano. Es el paradigma social el que dice cuánto debe tener uno de hemoglobina, aunque no creamos, y hace ras con hemoglobina. Los negros de la costa pacífica de Colombia tienen niveles de hemoglobina menores que los de los blancos. Los tienen. Pero como los niveles de hemoglobina paradigmáticos son los de los blancos, que es de 12 a 14 creo, entonces los pobres negritos que utilizan 4 y 5 de hemoglobina son declarados anémicos, porque se salieron de la norma paradigmática. Una vez estábamos en la costa pacífica haciendo algún trabajo, y me acuerdo que estábamos sentados ahí en un taburete con otro compañero médico ortodoxo como yo. Yo ya hacía acupuntura, o esa terapia neural. Cuando viene un negrito blanco, el maldito blanco pues de lo amarillo. Y entonces le digo yo a mi compañero, ese pobre negro sí, negrito sí está anémico, todo jodido. Ese hay que ponerle hierro y sangre, dice uno con esa soberbia, ¿no? Y entonces resulta que el negrito se nos acerca y él era el guía que nos iba a llevar por allá para otro pueblo costa adentro. Y comenzamos a andar. Y comienza ese hijo de purra anémico a correr, oiga. No joda, y nos volvió ñoña en ese pedazo. Hasta pará, anémico, pará, porque estos dos llenos de hemoglobina ya no damos. Claro, y así se da constantemente, ¿no? Es el paradigma del vencedor, muchachos y muchachas. Eso es lo más horrible que hay. No solo la historia la escribe el vencedor, las condiciones de vida las pone el vencedor. Y esas condiciones de vida son presión arterial, hemoglobina, la orina para tomársela o para no tomársela, la forma de ver, la forma de vivir, la forma de sentir. No se dan cuenta de eso. No se dan cuenta que por eso la vida fue excluida totalmente. Porque ganó el guerrero, ganó el que tiraba la lanza más lejos, el que tenía más caballos, más perros y táctica guerrera. Y entonces se impuso ese paradigma. Y los médicos somos los encargados de mantener ese paradigma. Ese es el lío. Por eso la ciencia no es pura y casta, ¿me entienden? Y no se puede, insisto, hasta el cansancio, y lo voy a decir hasta el domingo cuando me esté subiendo en el avión, estoy gritando. No se olviden que la terapia neural no sirve para meterlo a uno en su hijueputa modelo. Y me subo al avión y me voy otra vez para Colombia. Pero es así, muchachos y muchachas. No se engañen con la terapia neural, por favor. Ni con nada otra cosa, pero estoy hablando de terapia neural. ¿Ya? Y entonces decíamos con la compañera, es que son los pacientes, los enfermos, es la cultura la que le da la razón de ser a nosotros. Ese fue un pequeño error de la acupuntura occidentalizada. Los occidentales, los franceses, fueron a la oriental china. Vieron un viejito, más viejito que yo, arrugado, sentado y sabio, poniendo agujas. ¿Y qué hizo el occidente soberbio? Le quitó las agujas y dejó al viejito. ¿Qué hijo de putas? ¿Ah? Horrible eso, horrible. Se trajo el buey y dejó al labrador, nada menos. Y volvió del buey un dios, la aguja de acupuntura.
Y aún más, cogió esa aguja y la mecanizó, la medicalizó y la está vendiendo como acupuntura. Y la está vendiendo como terapia neural. Lo que nosotros hicimos en Colombia, porque todo este pensamiento es elaborado por América Latina, ya veremos por qué o cómo, si hay tiempo, es devolver y comenzar a religar, como es la religión. La religión es unir, es religar, de ahí viene, religar. Por eso es asociar. Eso es cibernética, también lo veremos. Lo que nosotros hemos hecho es religar todas estas cosas. Y una vez yo dije, eso fue una promesa que me hice, me acuerdo cuando iba manejando un carrito viejo que tenía. Dije, Julio, te vas hasta las últimas consecuencias. Vas a llegar ya al descrédito y a la consecuencia total. Y me lancé así. Y aquí estoy. Se puede. Y con esta concepción hice política de la electorera, y gané, y me fue bien. Me fue bien en el sentido que demostré que se pueden hacer, se pueden. No es sino que ustedes se lancen, que dejen el miedo, porque que se den cuenta que son ignorantes, entonces eso le quita a uno el miedo. Porque el miedo le da a uno cuando es cañador en el póker y en todo eso. Cuando uno tira caña y se las tira de que sabe, pero él sabe que es ignorante, el miedo lo atosiga y lo vuelve nada. Y además el miedo hace que uno niegue cualquier otra cosa. Que se venga a meter la Virgen del Carmen en mis tratamientos, mamola. Ella se queda allá afuera, cierro la puerta, vaya visítela en la iglesia, pero en mis tratamientos la fe no entra. Que los pacientes se curan por la fe, eso es un bofetón. Hombre, pero si es por el troncal simpático que yo le puse, que le quité ese cólico, es por el polo amigdalar, es porque la procaína al 1%. ¿Se dan cuenta por qué insisto que hay que crear un conocimiento que le abra las puertas a lo que no quepa dentro de él? Cuando ese conocimiento se da uno cuenta que es relacional, como lo vamos a demostrar mañana, que en la vida no hay causa, no es causal, ni es acausal, ni es al azar, sino que en la vida es un relacionamiento. Para que estemos aquí es una conspiración cósmica, lo veremos mañana electrónica y fotónicamente y todos esos experimentos, cosas que hayan hecho. Entonces es eso. Cuando uno se da cuenta de eso, entonces renace toda posibilidad. Y también sigue poniendo agujas. Y sigue diciendo que a esa señora que le pusimos en el tobillo se le quitó el miedo a tobillar. Pero ya me doy cuenta, eso es lo más importante, me doy cuenta que eso no es todo. Entonces, otra cosa que escriban ahí grandotes en esas berracas hojas que ustedes tienen, digan, lo importante es que nos demos cuenta. Ya eso es mucho decir. Cuando usted se da cuenta que está pisando la linealidad y el mecanicismo, ya es mucho decir. Comenzó a pensar, comenzó a reflexionar. Y el que comienza a pensar, comienza a luchar. Ese es el comienzo de cualquier lucha. ¿No es cierto? Entonces, ese es todo, así de fácil. Darse uno cuenta de sus contradicciones, darse uno cuenta de las paradojas, darse uno cuenta de eso, darse uno cuenta de sus preguntas que no tienen respuesta. Eso es mucho decir. Entonces, el paradigma social es la pléyade de conceptos. Oigan esto es tomado de Kuhnel, el historiador de la ciencia. Es la pléyade de conceptos, valores, percepciones y prácticas. Es todo eso, es la cueva de Platón. Estamos definiendo ya más claramente la cueva de Platón nuestra cuevita de Platón. Conceptos, valores, percepciones y prácticas. Conceptos. El concepto de libertad, el concepto de salud, el concepto de muerte, el concepto de sanación, el concepto de medicina, el concepto de modelo médico, conceptos, valores, los valores éticos que nos mueven, los valores morales que nos mueven,
los valores conceptuales y científicos, valores, los valores, ¿cómo valoramos la acción de un médico? Por los pacientes que tiene y los que cura. Y yo digo, no, en esta cosa sería pacientes con eco-organización, que no es igual a meterlo en el modelo, entre comillas, curar. ¿Queda claro? ¿Y cuáles eco-organizan? Ni se sabe, porque la eco-organización es abierta totalmente. Aquí no caben estadísticas masificadoras, como vamos a ver más adelante. Conceptos, valores, percepciones, las percepciones, ¿no? No es el cómo te quiero ver, sino cómo te ves vos, lo que me interesa a mí. Percepciones y prácticas, las prácticas es lo que sabemos. La etiología, la fisiología, la fisiopatología, la biología molecular, la no sé qué otra y otra, compartidas por una comunidad. Es la cueva de Platón. Compartidas por una comunidad que conforman una visión específica de la realidad. Una visión de la realidad, pero no es la realidad. ¿Ya? Es una visión específica de la realidad y a su vez da las bases para la organización de esta comunidad. Es la trampa PAM. Yo miro esto así, interpreto esto así y me organizo así. Y como me organizo así, lo miro así, lo interpreto así, lo veo así y tan, entró uno en esa rueda sin fin. Incluye lógicamente valores, modelos, creencias, etc. Entonces, coger una aguja de terapia neural, muchachos y muchachas, es atreverse a pensar y a romper. Que me decía que los médicos son los responsables porque no miran la boca. No se trata de responsabilidades, porque estamos hablando de una cueva de Platón. Es de paradigma excluyente, decíamos desde esta mañana, y entonces ese es lo que estamos analizando. Lógicamente el paradigma científico hace parte de un paradigma social, como veíamos desde el comienzo del paradigma general. Un paradigma científico, esto también es de Kuhn, de la historia de la ciencia. ¿De quién es? Kuhn. El paradigma científico está constituido. Miren esto, por eso digo que el paradigma no es algo que venga de Rusia, ni de Moscú, ni de Estados Unidos, ni impuesto por el diablo, sino una cueva de Platón. Es unas reglas de juego que ponemos. El asunto es que este es un paradigma que se está quebrando, como lo estamos viendo. Y entonces tiene que surgir otra posibilidad frente a eso. El paradigma del siglo XV se quiebra cuando se dan cuenta que la Tierra no es redonda, que la Tierra no es plana, que no hay geocentrismo y se comienzan a perder todos esos poderes guerreros, religiosos, económicos, etc. Entonces, el paradigma científico está constituido por los supuestos teóricos. Mire, esto, lógico, no es escrito por un alternativo ni nada, sino un estudioso de la filosofía y de la historia de la ciencia. El paradigma científico está constituido por los supuestos teóricos generales, leyes y técnicas de aplicación que adoptan los miembros de una comunidad o rama de la ciencia, que está basado en un paradigma filosófico, en un paradigma social, en un paradigma mecanicista, en un paradigma que descuartiza, en un paradigma que rompe, no en un paradigma que religa, sino en un paradigma que analiza. Entonces eso es lo que tenemos que analizar entre todos. Y una cosa que aquí a uno le duele muchas veces es que no tiene a quién echarle la culpa. Pues es que no hay a quién echarle la culpa. Es que tenemos que revisar la forma como nos hemos relacionado con la realidad. ¿No es cierto? La lectura que hemos hecho de esa realidad,
La lectura que hemos hecho del enfermo, la lectura que hemos hecho de la ciencia, la lectura que hemos hecho de las investigaciones científicas, etc. Entonces son los supuestos teóricos generales, leyes y técnicas de aplicación que adoptan los miembros de una comunidad o rama de la ciencia, que a su vez justifican y dan credibilidad a sus inventos y descubrimientos. Miren la malignidad, llamémoslo así, del juego paradigmático. Yo tengo una teoría mecanicista, basada en toda una concepción mecanicista. Entonces me invento las formas científicas de demostrar que eso que busco es verdad, y cuando lo encuentro digo que eso era lo que buscaba. Ese es el problema paradigmático. Y ese es un problema que desde el punto de vista de las medicinas alternativas y la terapia neural hay que buscar. Por eso les decía que no hay cosa para mí más peligrosa que un, entre comillas, alternativo con una visión paradigmática mecanicista, de control, positivista, patriarcal, machista, diciéndole a uno, es que su aura debe ser verde oliva y está amarilla. Yo le digo, pues es que está amarilla ahora, pero déjela dentro de 2 segundos y a lo mejor se pone verde oliva. Y a lo mejor dentro de un momentico se pone rosadita. Y si me permito hacer autoecoorganización, es que ella se está autoecoorganizando en todo momento, ¿me entienden? Por favor, métanse eso bien en la cabeza. El problema no es del odontólogo, el problema no es del médico, el problema no es del hospital, el problema no es de la ley, el problema no es de Kirchner, no es de Uribe. Todos están metidos, estamos en el paradigma del poder. Y la ruptura que está planteando la terapia neural es una ruptura de paradigma. Ahora, el problema es que los paradigmas, como son hechos por nosotros, no se rompen desde afuera. Tienen que romperse desde adentro. Tienen que modificarse desde adentro. Es decir, tenemos que desgarrarnos. Tenemos que aceptar que no estamos viendo la realidad, que los paradigmas, los aparatos, el mecanicismo, los diagnósticos, los vademecum, nos han alejado cada vez más de una realidad. Eso es. De modo que eso tengámoslo en cuenta. Por eso uno dice, pero ¿a quién culpo? Pues es que tampoco hay culpables. Es una evolución cultural que se está dando. Así como en el 15 se comienza a romper ese paradigma escolástico que existía, del cual no hablamos para no alargar esto. En el siglo actual, desde el siglo pasado, se está rompiendo el paradigma mecanicista de la ciencia. Eso es la verdad. Y eso hace que muchos y muchas seres vivos estén buscando otras cosas, porque ya los conocimientos de la ciencia no explican lo que la misma ciencia está encontrando. Miren, la terapia neural es hija de la ortodoxia pura, lo vamos a ver. Nace con Pablo, siguen con Speransky, luego los Huneke. Se está enriqueciendo con la neurobiología, con el caos, con las matemáticas, con los fractales, etcétera, etcétera. Pero porque se está dando cuenta que ya lo que estamos encontrando no cabe dentro de las explicaciones lineales. Los biólogos están diciendo, es que la vida ha estado fuera de nuestros experimentos biológicos, porque los experimentos han sido en tubos de ensayo, en cultivos de tejido, ¿se dan cuenta? Eso es. Nosotros tenemos el gran gusto que nos ha dado la vida de vivir un quiebre paradigmático, eso es. Y con una agujita estarlo viendo todos los días cómo se desmorona. Pero no es que vamos a coger el paradigma mecanicismo a patadas y a echarlo, no, porque es que es desde adentro que nos modificamos. Entonces nosotros no podemos coger todo nuestro pasado a patadas tampoco, ni a puñetazos, ni a latigazos, ni nada, sino darnos cuenta de esto. Por eso les decía, apunten. Lo más que podemos lograr es darnos cuenta, ya eso es mucho decir. Cuando uno se da cuenta que ese piso, que como en el siglo XV pensaban que era plano, que ese piso científico se está resquebrajando. Eso es, sencillamente.
Las respuestas no las vamos a encontrar dentro del mismo paradigma que se está resquebrajando, sino que tenemos que echar mano a todos estos nuevos procesos que el mismo paradigma está permitiendo que germinen. Las teorías de sistemas, las teorías del caos, las geometrías de fractales y todas esas otras cositas. Entonces son de aplicación que adoptan los miembros de una comunidad o rama de la ciencia, que a su vez justifican y dan credibilidad a sus inventos y descubrimientos, que al final van a justificar y mantener los supuestos teóricos que le dieron origen. Por eso fue que la doctora Moku me dijo: doctor, yo no pienso. Claro que no, tiene toda la razón. No me parece una persona tonta, no, me parece una persona que está pensando. Está pensando que no puede pensar porque se le desmorona todo. Y ella tiene la razón. Por eso la ventaja que tenemos es que tenemos una agujita de terapia neural, que tenemos pacientes todos los días, que les ponemos un impulso que permita su auto-eco-organización, que abrimos las manos para que él la haga y nos llevamos una sorpresa del carajo, porque nunca nos hemos permitido eso. Richard Feynman, que fue un premio Nobel de Física, le pregunta, un tipo muy creativo, en alguna entrevista le preguntaban que él cómo hacía para ser tan creativo, bueno, tipo que se pasaba pensando en un mundo de cosas a la vez, que él qué método investigativo utilizaba. Y él dijo: es que yo pienso al revés. Él dijo: generalmente los científicos se plantean una hipótesis y toda la investigación va dirigida a demostrar esa hipótesis. Yo hago al revés, porque estos, ¿qué buscaban? Cuando uno tiene la hipótesis, ¿qué buscabas? Pues la hipótesis, demostrar la hipótesis. Y él dijo: y yo no hago así, sino que yo hago cosas y lo que se vaya apareciendo, eso era lo que buscaba. Como quien dice: ¿para dónde vas? Para donde me deje el bus. ¿Entienden? Es otra visión, un premio Nobel de Física. Decía: es que es eso, es que si yo tengo objetivos, como es toda esa cosa de planeación de objetivos y estratégica y todo eso, yo tengo objetivo, yo tengo el objetivo de ir allá, y tengo ese objetivo, pues voy así, y no me doy cuenta de todo lo que está saliendo en todo momento en la vida. Entonces Feynman se daba esa posibilidad. ¿Qué buscabas? Lo que encontré. ¿Qué hipótesis tenías? La que se apareció. Mire que eso es un cambio de valores, el bárbaro, así en un momentico, de 90 grados, pues, es un bote así grande en la investigación. Entonces no tengo objetivo, decía Feynman, y lo han dicho muchos, es lo que voy encontrando, eso es mantenerse alerta, eso es permitirse el asombro, que es lo que hemos hablado. Entonces estos al final van a justificar y mantener los supuestos teóricos que le dieron origen. Comencemos aquí a hacer paralelos de las características paradigmáticas. En el fondo del dibujito ven ustedes que hay una culebra allí haciendo esto, haciendo una espiral. Esto quiere decir, para algo que estoy planteando desde esta mañana, no es que el paradigma real sea este o este, no es que la verdad esté aquí o esté aquí, no, es el encontrarse todos estos, que ustedes lo han planteado, el diálogo de todos estos, lo que permite que de ellos dos no es que gane este o gane este, ni que este diga: yo te concedo a vos esto y vos me concedes esto a mí, como en las negociaciones mecánicas. Es que del diálogo amplio, abierto, del darse cuenta. Y además esto no es un diálogo de representantes. No es que el diálogo con la Universidad Nacional yo sea el representante de lo alternativo y los otros los representantes de los ortodoxos. Cuando uno se enamora de una mujer, o una mujer de un hombre, o un hombre de un hombre, lo que sea, el otro o la otra no es el representante del género femenino y yo el representante del género masculino, que nos vamos a meter en un clinch y a tratar de tener hijos. No, 1 más 1 somos otro.
emerge otro. Emerge toda esa cosa que se llama hogar, que se llaman relaciones, que se llaman hijos, que se llaman alegrías, ¿no es cierto? No es que yo entro a negociar mi amor con vos. Eso lo hacen, pues sabemos lo feo que suena eso. No voy a negociar mi amor. Y mucha gente negocia el amor, pero eso no es amor. De eso no es lo que estamos hablando. Entonces no es que este paradigma se enfrente con este, ni que este tenga unos representantes o unas representantes y este tenga otro, no. Es el diálogo en lo cotidiano, en lo vital, en lo que estamos viendo. El que nos permita cognoscere, cogniciones, no conocimientos, sino cogniciones, que es algo que surge de mi relación con todo el medio, que me transforma y me da experiencias, como decía la voz esa en Barcelona. Ella decía que permita trascender. Yo no sé si sea trascender, descender, seguir de lado, bajarse, ese no es el problema, porque trascender no es subir escaleras, sino que permita cognoscere. Eso es, ese es. Entonces, ¿entienden? ¿Van quedando esto claro? El pensamiento, el paradigma que hemos tenido es de tipo cartesiano, mecanicista, reduccionista. Ya hemos hablado de eso, más o menos claro. Mientras que estamos presentando, pero no es la verdad. No es que lo que nosotros estamos diciendo sea la verdad de esto, sino es una propuesta. Es una propuesta vital, es una posibilidad. Una posibilidad holística en el sentido de la palabra de totalidad. Pero ya sabemos, y lo vamos a ver, que agarrar la totalidad es imposible. Pues ¿dónde está Andrómeda ahora? Es que ni me lo imagino, ni me imagino que haya 10 a las 9 constelaciones o planetas o no sé qué joda en el universo. 10 a las 9, eso no se lo imagina a nadie. Es como cuando le dicen a uno, ese planeta o esa constelación queda a 10.000 años luz. Pues, ¿qué se va a imaginar uno eso? Yo lo único que sé es que es más lejos que ir de aquí al sur, allí a la Patagonia, hasta ahí llego. Pero ya imaginarme 10.000 millones o 10 millones de años luz, ¿quién se imagina eso? De modo que es holístico, pero entendiendo como holístico no lo que entra en mi razonamiento, sino como la totalidad. La totalidad es mente y cuerpo también. ¿Ya? Es todo eso. Es la totalidad, es la unión, es el religamiento. Ecológico, que está en el mismo sentido. Ecológico es universal. Sistémico complejo, ya veremos a qué se refiere eso. Sistémico es que hay una red de relaciones. Complejo se refiere a que hay un complexus. Hay una relación entre todo el universo. Les voy a contar una cosa para adelantarme, pero no importa, para no enredarnos tanto. Ya lo veremos en dibujitos. Si yo cojo 2 electrones, eso tiene su cosa matemática y ya lo veremos, pero lo voy a echar así como historia. Si yo cojo 2 electrones aquí, o 2 fotones, y los envío en forma divergente, en el momento en que un fotón, estos fotones todos tienen un spin, que es un giro. Entonces yo los mando en forma divergente. En el momento, pongan atención a esto, en el momento en que uno cambie su spin, el otro simultáneamente lo cambia. No importa a cuántos años luz estén de diferencia. ¿Se entiende? ¿Entienden lo que eso quiere decir? Los tiro. Y en el momento en que uno cambie su spin, el otro simultáneamente, no despuesito, ni siquiera 10 a la menos 10 segundos despuesito, simultáneamente cambia su spin, no importa a cuántos años luz de diferencia están. ¿Captan la idea? Es decir, esos 2 electrones permanecen enmarañados, lo llamó la física cuántica. Enmarañados, porque no es que uno le avise al otro, porque si fuera un aviso de información no sería simultáneo, porque están a años luz.
De modo que no es un proceso de información, es un proceso de enmarañamiento. No se han separado prácticamente, podría uno decir, pero no es así porque están separados. Entonces, eso nos está indicando que estamos en un mundo de relaciones. Lo que el compañero decía esta mañana es una danza que se da en todo momento. Ya veremos después que el experimento no se hace con un solo electrón, sino que se puede hacer con 10.000, con 20.000. Y entonces ya eso se va dando un salto hacia lo molecular. Porque quiero decirles y recordarles que cuando hablamos de esos dos hipotéticos electrones, que ha sido demostrado, no estamos hablando de unos electrones fuera de nosotros. Es que recuerden que nuestros mecanismos enzimáticos son de tipo electromagnético. Recuerden que esos saltos atómicos se están dando en cada una de las células de cada uno y cada una de nosotros. Y que ese suma, ese sistema de complejidad, por un fenómeno que es el fenómeno de correspondencia, van sumándose hasta que forman un salto molecular. Y del salto molecular se va al salto químico. De modo que con esos experimentos, que es el experimento de Clauser y Aspect, en el experimento conceptual de Einstein, Podolsky y Rosen, ya hablaremos un poco más de eso y veremos el dibujito más. Eso está ocurriendo en usted. ¿Se da cuenta? Entonces sus mecanismos electrónicos, enzimáticos, moleculares de sus células del hígado, de sus células odontoblásticas, de sus células del ojo, de sus células del hombro, están en toda esa danza universal. Por eso cuando yo digo que hay que tener en cuenta Andrómeda, es de verdad para Dios, no es una metáfora poética. Es que no importa cuántos años luz está danzando. Eso nos está indicando el proceso auto-eco-organizativo. Entonces la enfermedad no es una decisión propia, ni siquiera de mis células hepáticas para que den una hepatitis o para que den una insuficiencia hepática. Es una danza electrónica universal. Procesos y fenómenos de auto-eco-organización. ¿Va quedando claro? Por eso les digo que esto de la auto-eco-organización hay que cogerla de verdad para Dios. No pues como un chiste o como una simple metáfora o una visión poética de la vida, es que es así. De modo que cuando usted le pone el impulso de terapia neural a un enfermo o a una enferma, está dando un impulso para que todo ese sistema, y por eso estamos hablando de esto, para que todo ese sistema, que es un juego relacional, allí no hay causa ni efecto. ¿Cuál fue la causa para que el electrón 1 cambiara y simultáneamente lo hiciera los dos? ¿Cuál de los dos fue primero? No es que es simultáneo en un momento dado, es simultáneo. Aquí ya se pierde el viejo dilema de que si fue primero el huevo o la gallina. Aquí diríamos que fueron simultáneos el huevo y la gallina. Es decir, fue simultáneo la vida, fue simultáneo eso en un momento dado. Si tenemos un tiempito hablaremos de la historia del universo desde el Big Bang y veremos todo este proceso como él se ha dado. ¿Me entiende? Eso es a lo que se refiere sistémico y complejo. Complejo no es complicado, complejo es complexus. Ese complexus que mantiene ese enmarañamiento de estos dos electrones, eso quiere decir complejo. O sea que esto está diciendo auto-eco, auto-eco vibrante, auto-eco organizativo, auto-eco ejecutante, auto-eco danzarín, en donde se es nube, se es lluvia, se es mar, se es velero y se es viento al mismo tiempo. Que el que lo mira desde afuera lo clasifica como velero, nube, mar o viento, pero que ellos están en un sistema complexus, ¿ya? Entonces eso es lo que se invoca cuando usted pone un impulso de terapia neural y usted está buscando, estimulando ese proceso auto-eco-organizativo. A eso es que le está apostando. Entonces por eso yo no lo puedo dirigir.
Cuando usted me pregunta ¿hasta cuál es el límite? Pues pregúntele a ese organismo que él es el que sabe. Sencillamente, usted no se los puede poner. Es que esto es lo autoeco-organizativo, que lleva también a autoeco-control, es una apuesta a la vida de verdad para Dios, en lo político, en todo. Y con un sistema complexus, con un juego relacional. Complexus es un tejido sin costuras, lo definía alguien por allí y a mí me pareció bueno. Es un tejido sin costuras. Imaginen que puede haber un tejido sin costuras. Es una relación universal, es una religación. Por eso digo yo que se toma a la mejor medida la definición de religión. Religar lo que ha sido desmembrado. Pero no puede ser la religión con sus dogmas y sus fuerzas y sus cosas esas, sino en el sentido de religar. Entonces esos son dos características. Y vamos a ver poco a poco la característica de cada cual. En la característica mecanicista reduccionista. Ahora, ojo, porque también se puede confundir uno con esto. Este paradigma, saben ustedes que viene del mecanicismo como ideología. De modo que este paradigma funciona muy bien en lo mecánico. Es una berraquera lo bueno que es. Entonces, si yo asimilo la vida, el girar de los planetas, a una máquina o a un reloj, pues entra preciso. Y comienzo a demostrar lo que quería demostrar. ¿Se dan cuenta de ese embrujo que hay allí? Para meterme en este, que es un paradigma de lo vital, porque está hablando de lo ecológico, de lo sistémico, de lo relacional, pues entonces lógicamente voy a chocar con conceptos de este mecánico. Pero este mecánico ha probado que sirve. ¿Por qué ha probado que sirva? Pues porque tenemos una concepción para probar lo que se quiere probar. Si yo quiero demostrar que ver la enfermedad como un proceso mecánico, que es lo que se ha hecho durante todos estos siglos, pues lo pruebo. Y escribo libros sobre eso. Y sobre eso se monta una industria económica, se monta una industria farmacéutica, se monta una industria de poder, se monta una industria de aparatos, se monta una industria de medir las cosas y de excluir lo que no se ha medido. El día que haya un ecógrafo que mida la emoción, es la berraquera. Y ya lo están buscando, ¿no? Con la tomografía con emisión de positrones, ya veremos, están buscando qué zonas se encienden en el cerebro cuando uno piensa en papá o mamá. Es bochornoso eso. Pero es la búsqueda de demostrar mecánicamente que los sentimientos existen, pero para que existan tienen que ser mecánicamente. ¿Cuánto peso yo cuando estoy alegre? ¿Cuánto peso yo cuando estoy triste? Y la diferencia entre los dos es entonces el peso de la alegría o el peso de la tristeza. Eso es. La terapia neural no se mete por ahí, porque no cabe, ni tampoco le caben allí demostraciones. En este entonces, en el mecanológico, esto es una lógica de lo mecánico, esto es una lógica de lo viviente. Esta lógica de lo viviente ha sido apachurrada, ha sido olvidada, se ha ido por entre las rejas de las alcantarillas de esta cosa, de este de aquí. Eso es lo que yo le critico. La hegemonía, la imposición. El que a la gente se le enseñe esto, pero no se le diga se le está enseñando comparando a la vida y al ser humano con una máquina, sino que se da esto como la verdad, como veíamos cuando decía la definición de paradigma. En este, la dinámica del conjunto es dada por la suma de las partes, como en un aparato de relojería. La vida como un rompecabezas, ¿no? Donde se va armando rompecabezas. Y a uno le preguntan, ¿y dónde cabe usted? ¿No? ¿Cuál es su puesto aquí en esta organización? Y le ponen su puesto en la organización. Y hay un puesto en la organización social para los médicos, para los lustrabotas, para los que están sin trabajo, para los viejos, para la tercera edad. Hay el club de hipertensos, que es buscarle el rompecabezas donde caben los hipertensos y allá los metemos.
el rompecabezas o el sitio donde caben los de la tercera edad, donde caben los adolescentes, donde caben los niños, donde caben las madres solteras, donde caben las madres maltratadas, donde caben los maridos que joden, donde caben los maridos que no joden, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta de eso? Y todo eso es con muy buena intención.